¿Cómo anda la gente? Buen comienzo de semana. Bienvenidos a este episodio del día de la fecha de nuestro podcast que hemos denominado RGen 10, el mercado al día. Nico por acá, quien les habla. Y bueno, sin perder más tiempo, arranquemos porque la semana pasada dejó un escenario bastante particular, tanto a nivel global como en Argentina, y hay varias cosas importantes para entender hacia dónde puede ir el mercado. Primero, el contexto internacional. Seguimos en un entorno complicado. La tensión geopolítica en Medio Oriente volvió a ser protagonista y eso no es un dato menor. ¿Por qué? Bueno, porque impacta directamente en el precio del petróleo y eso a su vez empieza a reactivar un temor que el mercado ya venía dejando atrás, la inflación. Cuando el petróleo sube, el mercado empieza a recalibrar todo. Inflación más alta, tasas más altas por más tiempo, y eso pega directo sobre los activos de riesgo. De hecho, ya se empezó a ver en la curva de bonos de Estados Unidos con rendimientos al alza. Y en ese contexto, los inversores empiezan a ser más cautelosos. Hubo algunos intentos de recuperación cuando aparecieron negociaciones entre Estados Unidos e Irán, pero rápidamente el optimismo se frenó cuando esas negociaciones no prosperaron. Entonces, el ruido sigue y el mercado lo siente. Ahora, pasando al mercado local, pasemos a Argentina, tenemos un escenario bastante distinto y acá está lo más interesante. Porque mientras afuera el contexto es más tenso, adentro estamos viendo algo que no es tan común en nuestra historia, una fuerte oferta de dólares. ¿De dónde viene esto? Bueno, por un lado, colocaciones de deuda privada y por otro, algo clave, el inicio de la cosecha gruesa. Eso está generando una presión bajista sobre el tipo de cambio, incluso con el Banco Central comprando dólares. Esto es importante porque permite algo que históricamente era difícil, bajar tasas sin que se dispare el tipo de cambio, sin que se dispare el dólar. Y acá entramos en uno de los puntos más relevantes de la semana, el cambio en la política monetaria. El gobierno empieza a moverse desde una postura más ortodoxa, enfocada en bajar la inflación, hacia una postura más flexible, buscando reactivar la economía. ¿Y cómo lo hace? Bueno, con más liquidez en el sistema y tasas más bajas. Hoy estamos viendo tasas que incluso ya son negativas en términos reales. Esto es clave porque cuando la tasa real es negativa, se incentiva el crédito, se incentiva el consumo y en definitiva también la economía crece, la actividad económica termina creciendo. Pero claro, esto también tiene riesgos porque si en algún momento se corta ese flujo de dólares, ahí sí puede aparecer presión sobre el tipo de cambio y la inflación. Por ahora el equilibrio se mantiene. En el mercado de renta fija en pesos, la semana fue bastante tranquila, la tasa overnight se mantuvo en la zona del 19-20%, lo que marca un piso bastante claro para el sistema. Y con ese contexto de liquidez, vimos una fuerte demanda por instrumentos en pesos. Las LECAPs y BONCAPs comprimieron fuerte, pasaron de rendir cerca del 32% a niveles más cercanos al 24 o 26% en el tramo corto, pero lo más destacado sigue siendo el comportamiento de los bonos SER. Siguen liderando el rendimiento en el año con una suba muy fuerte y esto tiene lógica en un contexto donde las tasas bajan. El mercado busca cobertura inflacionaria. Ahora bien, acá aparece una señal importante. Las tasas reales ya están muy comprimidas, incluso negativas en el corto plazo, entonces lo que empieza a aparecer es una postura más cautelosa, duration corta, más liquidez y esperar mejores puntos de entradas. En renta fija en dólares el panorama es más desafiante. Los mercados emergentes tuvieron una semana floja con caídas en la deuda latinoamericana y Argentina, si bien mostró algo más de estabilidad, viene de un castigo previo bastante fuerte. El riesgo país se mantuvo alrededor de los 600 puntos sin grandes cambios. El mensaje del mercado, bueno, no hay drivers claros en el corto plazo para una compresión fuerte del riesgo país. Entonces, lo más probable es que veamos una lateralización en estos niveles, al menos por ahora. Pasando a la renta variable, acá el impacto del contexto global es mucho más directo. El equity argentino sigue condicionado por el escenario internacional y más allá de algunos rebotes puntuales, la tendencia general sigue siendo débil. Pero hay algo más interesante que está pasando a nivel sectorial. Durante 2025 vimos una fuerte suba del mercado, pero en ese último tiempo empezó a aparecer una rotación. Los inversores comenzaron a salir de bancos que venían golpeados por tasas altas y mayor morosidad y posicionarse en sectores como energía y reguladas. Ahora, ese movimiento podría empezar a revertirse. ¿Por qué? Bueno, porque con tasas más bajas y mayor estabilidad cambiaria, el sistema financiero podría empezar a mostrar una mejora en sus márgenes. Menos morosidad, más crédito, mejor rentabilidad. Y eso abre una oportunidad en bancos que hoy están cotizando con múltiplos relativamente bajos.
De hecho, ya se empieza a ver una estrategia de aumentar exposición en ese sector, especialmente en nombres como Banco Macro o BBVA. Mientras tanto, el sector energético que venía fuerte podría empezar a mostrar una toma de ganancias, al menos en el corto plazo. Y para cerrar el dato macro, bueno, la economía argentina está creciendo, pero no de manera homogénea. El EMAE marcó un máximo histórico con crecimiento, pero impulsado principalmente por sectores como agro y minería. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, no son sectores que generen tanto empleo. Mientras tanto, sectores más intensivos en trabajo como industria, comercio o construcción siguen bastante rezagados. Resultado, bueno, tenés crecimiento económico, pero con aumento del desempleo y caída en la confianza del consumidor. Es decir, una economía que se está reconfigurando con ganadores claros y otros sectores que todavía no logran despegar. Así que bueno, gente, con esto hemos llegado al final de nuestro episodio del día de la fecha. Que comiencen bien su semana, que terminen bien su lunes. Nos volvemos a encontrar mañana en nuestro podcast diario. Saludos a todos, que anden muy, pero muy bien.